Historia política del deporte argentino. Estamos con su autor, Víctor Lupo, aquí leyendo con el autor. Víctor, un gusto volverte a ver. Igualmente, ¿eh? Me acuerdo hace un tiempo cuando te entrevisté y te pregunté, era la pregunta clave, ¿cómo fue que te hiciste peronista? Bueno, yo vengo de una familia peronista, de una de las provincias más peronistas, donde en la huelga del 17 de octubre empezamos un día antes a hacer la huelga los zafreros en Tucumán. Así que era imposible que no sea peronista, de un barrio peronista que se llama Villa 9 de Julio, que es donde queda el matadero de la provincia, de un club peronista que es donde mi padre era el cantinero de ese club, así que era imposible que no salga peronista. ¿Vos creciste en esas atmósferas? Crecí en una casa que a mi padre le había dado en un plan Evita. Bueno, tenía todas las condiciones para ser peronista. Y además, cuando vino la época de la resistencia, en Tucumán uno de los lugares de la resistencia fue Villa 9 de Julio. Entonces, todo eso que mamé lo llevé a la universidad, fue al revés, no de la clase media, sino venía de un barrio que gracias a Perón pude llegar a la facultad. Entonces, cuando ingresé a la facultad, ya ingresé en las organizaciones peronistas que en la facultad, y bueno, actué ahí en la Juventud Peronista hasta el golpe del 76, que me tuve que venir a vivir en Buenos Aires. Bueno, pero justamente ese proceso el pueblo que puede acceder a toda la democratización de la universidad pasó con Perón. Y sí, de tener una madre huérfana que vivía en un hogar, que se hizo enfermera de Vita, de un padre que venía de un abuelo carbonero, te imaginás yo llegando a la facultad lo que era. Pero digamos. nunca te olvidaste. No, ni del barrio, ni cuando yo hablo de mis amigos, todavía mis amigos son en Tucumán los del club, aquellos que siguen, la mayoría son dirigentes peronistas. Quiere decir que el código del peronista es el corazón. Pero por supuesto, en mi casa estaban escondidos Mundo Deportivo, la revista del peronismo, el plan quinquenal del gobierno de la provincia. Fue el primer libro que me regaló mi mamá cuando aprendí a leer. Yo aprendí a leer porque ella me enseñaba, porque ella no había ido a la escuela. Entonces me enseñaba antes de ir a la escuela. O sea, yo sabía leer ya cuando fui a la escuela. Y allí en eso... Para compensar lo que ella... Claro, ella, viste, tenían esa cosa del extranjero que querían el hijo doctor, que no me lo perdonó nunca por no haberme recibido. Y entonces querían y te llevaban a la lectura, que era un tema muy nuestro, digamos, y de donde leía los libros, las revistas. Yo tenía el plan quinquenal y la vida del general San Martín, que habían regalado en la Fundación Eva Perón en el 51, 52, que ella lo había guardado para mí. ¿Y qué te inspiraba cuando leías? ¿Pibe? Y sí, bueno, ahí descubrimos figuras que están olvidadas, el peronismo, como el rector de la Universidad de Tucumán, Descole, fue un rector, un loco, que ¿viste? Le decían el loco en Tucumán, que Perón se lo trajo en su primer viaje y lo nombró rector. Y es quien hizo todo, 21 facultades nuevas las organizó entre el 46 y el 52. Digamos, y bueno, era todo eso que uno la pasión de uno, la vida de uno, porque era natural, no era que yo tenía que ir a estudiar el peronismo. Así que cuando vos empezás con el tema del básquet, porque eras así, tenías muchas novias con el asunto de ser... No, en esa época no, nosotros ¿Cómo? ¿No había pensábamos, arrastre? después cuando entrábamos a la facultad recién conocimos, en esa ahí época lo único que queríamos era jugar al básquet, al trompo, a las tapitas, a la figurita, eran los juegos, al valero. Eran los juegos de chicos nuestros. ¿Al valero le ponías chinches también? Sí, por supuesto, a la bolita, ¿viste? La bolita, ¿quién ganaba la bolita? Bueno, todas esas cosas que hemos vivido en nuestra niñez, en aquella, que pese a que era la época de la resistencia peronista, todavía continuaba lo que Perón había dejado de la década más histórica y de oro de la Argentina. Y ese entramado social de los lazos, ¿no? Que vos estabas en la esquina del barrio y te juntabas con el hijo del médico, con el hijo del panadero, con todo. Digamos, éramos todos de clase humilde, digamos, el barrio no había la clase media alta que se dice ahora, que ya era una clase... Bueno, pero esos son los countries. Claro, bueno, eso ya es muy moderno. Tenés que tomar autopistas. Tucumán era una ciudad con mucha gente, muchos habitantes, pero donde todos nos conocíamos, ubicada dentro de 4 avenidas, donde los barrios estaban caracterizados,
teníamos rivalidad entre los barrios, rivalidad en el deporte y rivalidad en el carnaval, porque en el carnaval eran otro de los temas centrales. Todavía en Tucumán se mantiene en muchas ciudades del interior los grandes bailes de carnaval que no lo pudo prohibir la dictadura del genocida Bussi. A pesar de que estaba prohibida. ¿No? A pesar que hay un club que se llama Ranchillo en una ciudad, Bussi le hizo un polideportivo para matarlo al club, un polideportivo que le puso teniente no sé cuánto, y la gente no fue nunca. Está abandonado. Cada vez que paso lo veo. Quiere decir que en el corazón del pueblo está es la imposible. Verdadera vía de lo que es imposible. el amor y la verdad, porque en definitiva eso es el anticuerpo social. Es el anticuerpo natural de una sociedad, de un pueblo que sigue pensando de la misma manera, ¿no? Pese a todos los cambios, a los medios de comunicación masiva, a los monopolios que introducen otras cosas, pero en el corazón del pueblo argentino Perón sigue existiendo. ¿Y cómo fue que lo encontraste a Perón? Bueno, fue toda nuestra historia de juventud, de militancia, y tuvimos la suerte, algunos compañeros, cuando regresó el general Perón, nosotros ya habíamos venido varias manifestaciones, porque veníamos con todas las organizaciones, vinimos a esperarlo a Perón en Ezeiza, en una reunión de septiembre del 73, la última reunión que hace con los jóvenes peronistas, donde creo que yo lo explico muy bien en el libro, sí. Perón el libro hay que devorárselo, claro, directamente. Perón le habla a los jóvenes de todas las agrupaciones que tuvieron, fue la última vez que estuvo con todas las agrupaciones, que las agrupaciones querían, todas, no vamos a decir una, todas, querían decirle a Perón lo que Perón debía hacer con la Argentina. ¿Y pero eso no pasa un poco con el padre? Bueno, pero querían, y Perón con esa sabiduría que tenía lo escuchaba, porque no fue un discurso, fue una asamblea. Directamente Perón le respondía, pero yo creo que para la formación de los jóvenes lo mejor que hay es los clubes de barrio. Hay dos lugares para la formación de la nueva dirigencia, decía él, las universidades y los clubes. De ahí es donde nosotros con el tiempo logramos tomar esa idea y comienza nuestra militancia en el peronismo, en el movimiento nacional, desde el deporte, que no la perdimos nunca. Desde aquel momento hasta ahora seguimos juntos, aquello que él llamaba la generación de amigos, los cuadros dirigentes del movimiento social del deporte, que es donde estamos nosotros, son los mismos de aquella reunión. Yo trato de entrar en tu cabeza en ese momento, porque yo estaba del lado de los que quería que Perón... No, del lado no, estábamos todos. Estábamos todos, pero en el sentido de la cabeza. Porque si no es separar que había uno y otro, y en ese momento... me parece mal. Lo que te quiero decir es la modalidad de cómo uno encara lo que quiere. Es decir, vos cuando contabas recién decías, él nos escuchaba y con una tolerancia de estadista nos decía, hay que ir a los clubes, bueno. Esta modalidad que vos recibís de él, porque después hiciste todo estoy siguiendo el arco de tu vida para culminar en la segunda edición de este libro, que es revelador este libro. Porque de verdad, a través del deporte vos has tenido la atención y el compromiso político de mostrar cómo, cuando se podan asuntos que refieren a cómo se desarrolla y se expresa la comunidad a partir de lo que hace con sus pibes y con lo que es el deporte, cómo te van limitando y te van retrocediendo e impidiéndote lo que sería el desarrollo de una comunidad organizada en definitiva. Vos lo has hecho de manera magistral, porque no solamente haces una introducción con toda la historia, que yo ni me acordaba de toda esta primera parte tuya, a los británicos, que los detesto, ni me acordaba que venían, que fueron ellos los que trajeron la forma deportiva que hoy tenemos, ¿no? Ahí cuando vos salís de esa reunión, ¿qué cosas cuando te quedan en la cabeza con respecto a lo de los clubes? En ese momento no te puedo decir nada, te puedo decir desde hoy. En ese momento nosotros veíamos a un grande, ¿no?, que lo amábamos, que dábamos la vida por él. Cuando dábamos la dábamos la vida por el amor, no por la vida por la muerte. Digamos que son dos cosas totalmente distintas, que pasaron años para que nosotros logremos ir tomando ese camino, que fue después de la muerte de él, para lograrlo entender, pues nosotros no podíamos entender, nosotros lo que máximo que queríamos era nuestra organización, todas las organizaciones juveniles, no había nada más que la organización, los amigos, los que estábamos juntos, romper eso
y decir, no, el pueblo es más grande que nosotros, que éramos minoría, porque realmente las organizaciones eran minoritarias en lo que era el pueblo argentino y lo que era el pueblo peronista, nos llevó mucho tiempo, mucho conocimiento, tratar de hacer y conocer a las grandes figuras que habían hecho el peronismo en la década del 50, que todavía estaban con vida. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, esta es la forma o la herramienta que Perón quería para la comunidad organizada. Pues te digo, si vos lees el modelo argentino para el proyecto nacional, Perón habla de las 3 herramientas del futuro y habla de la identidad nacional en lo que él hablaba de la universalización. En un gobierno universal hablaba él, pero hablaba de la identidad nacional. ¿Qué quería decir? La Argentina es nuestro hogar. Hablaba del futuro de los medios de comunicación y hablaba de la educación, que eran los 3 lugares que él soñaba como herramienta para la comunidad organizada. Y él tiene el tiempo, en ese año de gobierno del 74, de lanzar 3 leyes pensando en la comunidad organizada. La ley de contrato de trabajo, la ley del deporte y la ley de abastecimiento, que se la volvió a emplear recién ahora se la aplicó, desde el 74. La ley del deporte se cumplieron 3 años nada más, entre el 89 y el 92, que se pudo intentar armar el Consejo Nacional de Deporte, que ahora la presidenta en octubre del año pasado la puso en marcha nuevamente. Entonces, realmente es muy difícil entenderlo a Perón desde lo personal. Estamos con Víctor Lupo, este es su libro, atravesamos la historia de la política por el deporte y esto es un pedacito de lo que vamos a seguir. Ahora volvemos.